Como vimos, son nuevas medidas y son súper importantes debido al aumento de contagios de COVID en los últimos días y que también los hospitales con sus UCIs, los centros de cuidado intensivo de emergencia, están repletos. Por esta razón se han tomado estas medidas. Cabe recalcar también, y como siempre lo insistimos en nuestro programa, que depende mucho de nuestra colaboración, de nuestra responsabilidad, de realmente salir si es necesario, si no quedes en casa. Y algo importante también que hay que destacar, como ustedes vieron, la restricción vehicular es hasta las 7 de la noche, pero si usted tiene que ir quizás a la tienda o cerca de su casa caminando, puede hacerlo, no es que no puede salir, esto es vehicular. Sin embargo, siempre que salga, tome todas las medidas de bioseguridad importantes. Mascarilla y el distanciamiento social es lo único que nos va a salvar la vida. Y bueno, después de haberles informado esto importantísimo, vamos ahora con una entrevista muy interesante. Ya tenemos aquí a Cecilia Bayas, nuestra invitada. Ella es psicóloga, como ustedes saben, y vamos a hablar de un tema súper importante porque esta pandemia nos ha traído un montón de consecuencias, dentro de ellas el impacto en la salud mental de las personas, porque el aislamiento social ha provocado muchísimas situaciones, ansiedad, depresión, y precisamente de estos temas vamos a hablar con Cecilia, quien ya está aquí en nuestro estudio. Cecilia, qué gusto tenerte, buenos días. Buenos días, Vero, muy contenta de estar aquí, con un tema pues muy relevante y muy importante. Así es, creo que uno de las consecuencias más graves en esta pandemia ha sido el impacto en la salud mental de las personas. El aislamiento ha provocado algunos síntomas, entre ellos, además de lo que yo mencionaba, Ceci, depresión, ansiedad. ¿Qué es lo que más tú has visto en tu consulta y en general en el Ecuador y en el mundo entero? Sí, Vero, realmente ese impacto ha dado y ha remecido a los sujetos de todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, adultos mayores. Hay muchas pérdidas, hay mucho dolor y efectivamente los síntomas o las patologías que has mencionado, pero también hay mucha, se puede decir, aislamiento, como lo dices, social, y aquí ha desencadenado las fobias, mucho temor. Desde el mismo hecho de salir a la calle, de exponerte, comienzas a tener ciertas sensaciones de confort o de sentirte cómodo, protegido en tu casa. Entonces, la fobia también es una de las características, obviamente, que he visto que hay un incremento significativo, Vero. Así es. Y Ceci, también cuéntanos algo, ¿cuál es el grupo más afectado? Hablamos de quizás, no sé, los jóvenes, las personas más maduras, los niños o quizás los adultos mayores. ¿En qué proporción tú ves qué grupo ha sido el más afectado? Bueno, realmente el aislamiento social que ha provocado por esta cuarentena ha generado efectos en diferentes edades y efectos muy fuertes. Si estamos hablando de los niños han tenido diferentes circunstancias de las que se las está privando, como trabajar sus habilidades sociales, el contacto con las personas. Ha evidenciado bastante la problemática de la autoridad paterna, ¿no? Diferentes dificultades en disciplina, en poder ajustarse y acoplarse al sistema educativo, ¿no? Hay un impacto fuerte y alto en esa edad, ¿no? Como soy terapeuta familiar, veo todas las edades y realmente en ese sentido lo he visto también en los adolescentes. Los adolescentes se han conectado mucho más, se han visto privados de sus habilidades tal vez deportivas, de hacer ejercicios, de tener contacto con los demás jóvenes, y se ha provocado un conectarse más a lo cibernético, a las redes, un desconectar obviamente de esta realidad que ha generado que se refugien en los aparatos electrónicos, ¿no? Claro. Entonces, en la adolescencia, ¿no? Y ni se diga tampoco el hecho de que en ellos también ha aparecido ansiedad y características que de repente nunca pensaron tener, pero al perder un familiar o a darse ciertas características en el ambiente y en el entorno familiar, ha generado en ellos estas características, ¿no? Como lo dije hace un rato, la fobia, ¿no? El no querer salir. Los padres están muy preocupados por ver estas características en sus hijos, ¿no? Y ni se diga del adulto, el adulto que también ha tenido una restricción en los placeres, ¿no? El contacto y los refuerzos sociales, yo lo digo como soportes emocionales que tenías antes, ¿no? Y también los familiares, ¿no? Saber que no puedes visitar a tus abuelos, o saber que no puedes, o estás esperando esta vacuna deseoso, ¿no? De que
llegue la vacuna y al mismo tiempo con sentimientos encontrados de que esta vacuna tal vez lo enferme a tu abuelo, ¿no? Claro, hay muchos miedos en ese sentido, Ceci. Quienes somos padres de familia, pues lo podemos, además de vivirlo, también transmitirlo y quizás hablar de estos temas como contigo, con nuestras amigas televidentes, nos hace sentirnos que no estamos solos, que todos estamos viviendo esa realidad en distintas historias, digamos, ¿no? Yo ayer con mi hija de 6 años, de 7 años, me decía, quiero salir con mi amiga a jugar, y yo tenía que ver la forma de que ella me entienda el por qué no la dejo salir, porque estamos ahorita en un pico muy alto de contagio y es lo mejor estar en casa. Pero ¿qué pasa, Ceci, con los adolescentes que están en una edad quizás más compleja? Algunos son más rebeldes y por más que uno les explica o por más que ellos ven la información en las noticias y la ven, no logran todavía tomar esa conciencia y esa responsabilidad y van o realizan estas fiestas clandestinas o salen sin tener los cuidados de bioseguridad. Se viene ahora un feriado, nosotros hablábamos de carnaval, cuídense, cuídense. Después de carnaval veíamos un montón de fiestas clandestinas y no clandestinas, de gente tomando alcohol, en fin. O sea, por más que existan las leyes, tú sabes, Ceci, que esto pues depende mucho de uno, pero como padres, ¿cómo exigimos a nuestros hijos y les hacemos tomar conciencia del peligro que estamos viviendo ahora? Por supuesto, Vero. Realmente en cuanto a los adolescentes, realmente es una edad tan crucial, las restricciones han provocado en ellos un desenfreno. Sí existe un desenfreno, un deseo mayor todavía a romper estas cadenas o estos limitantes, ¿no? Porque están en toda la edad de la euforia. Entonces, definitivamente, lo que yo he trabajado con los padres a nivel de adolescencia es un sistema de comunicación aplicado directamente a donde está la falencia. Hay que detectar a nivel familiar cuál es tu falencia, cuáles son tus errores que ya has ido de repente acumulando y no te has dado cuenta, que no conoces a tu hijo, que no sabes de sus gustos o de su música o de qué manera tú puedes hacerlo sentir también confortado, amado. Entonces muchas veces este refugio de sus pares, de estar con sus amigos, es un poco el síntoma o la evidencia de que pasa algo a nivel familiar. Entonces lo primero es detectar tu comunicación, ver cómo está y fluirla. Y hacer una planificación dentro de tu semana de momentos en donde estás hablando con tu adolescente, hablando con tu joven. Tiene que haber un sistema en donde sí incluyas la parte social, ya sea por Zoom o ya sea porque tiene un grupo de mamás que sabes que se cuidan y puedes decir, ok, no nos vamos a conectar en un lugar cerrado, vamos a estar en un lugar aire abierto, en donde estemos en nuestro patio, seleccionadas las personas. Tengo grupos de familias tan responsables que se hacen un examen previo al cumpleaños de su hijo, en donde van a hacer el contacto con 2 máximo compañeros o amigos o muy amigas, ¿no? Estas amiguitas especiales. Entonces, yo sí creo que dentro de lo que tenemos que pensar son 4 áreas muy importantes de tu adolescente. Su área familiar, su área social, su área de su estabilidad emocional y obviamente la parte de sus realizaciones. ¿En qué hace bien? ¿Toca la guitarra? ¿Toca el piano? ¿Tiene alguna actividad? ¿Le gusta la lectura? Bueno, es hora que comenzamos a fomentar acciones que puedan ser dentro de casa. Claro que sí, Ceci. Me encanta lo que dices, sobre todo con el tema de ver este tema de la pandemia o este aislamiento social como una oportunidad para poder reconectar con nuestros hijos. Antes nos quejábamos de muchas cosas, de que no podemos estar en casa, de que no podemos compartir con nuestros hijos, de que no hay tiempo. Ahora tenemos más tiempo, así que hay que aprovecharlo y generar esas oportunidades para estar más cerca. Mi Ceci, muchísimas gracias, siempre con los consejos atinados para todas nuestras amigas y amigos televidentes. Muchas gracias, Vero. Muy bien, con esto nos vamos a una pausa comercial y retornamos con mucho más aquí en Esta es tu casa, así que ya regresamos.